mucho efecto, tío. A las 1:30 me explicas cómo se hace. Además está grabado, dice, la voy a beber para los 100, no, pero ya vamos a hacer el medio que me gustó. A mí sí, claro, vamos a ver. Después de que vale, toda la partida me gustó bastante. Pobre, no tiene dinero. Ahora tiene la patrocinadora. Me dijo, pues, está grabando, sí, porque se queda, pues, se pero es que yo tengo que salir. La mía que estuvo 7 años estaba más amarilla que... Le quité todo lo que pude, pero no... Espera, pero no me quiero. Estaba bastante amarillo. ¿Cuántas partidas quedan? ¿Cómo fue, Juan Carlos? 20. ¿Cuántas partidas quedan de hoy? Ya una, en teoría, ¿no? Bueno, o dos. Espera, dale. Ahí está. Javier Martínez. Que no mire cómo está. No me gustó de ese cuadro. ¿Podemos hacer un así por aquí? ¿Oíste? Una cosa, pero más.
este jugador de estas características lo que he nombrado, los que he tenido porque lo que hemos considerado que no vale la vida. Y durante casi 35 minutos de la primera parte, autor del segundo gol. Por ahora aguanta el desarrollo de marcar un gol. Lo que se lleva la liga sería absolutamente triste. Y a cambio Barça ya ha metido 14 con los 3 de hoy. No le llevaba 14 a favor, ninguno en contra. Tenía 6 partidos.
Sí, de hecho, no más allá, pero eso es un poco por ¿eh? Porque tú lo pones la pista caliente, después le metes un poquito de banda y la pista caliente. Pues, la revista la vista ya, hay una persecución que England contra que le hace cagada ataca el este y el otro pues ayer jugó mal y se enojó. Y el otro, un quemazo.
porque tuvo más que marcar el de la 1 como laterales, terminación por ese brinco que tiene, esa anticipación que tiene Margot en la jugada de estrategia. Sabe que la que corre, no guía a los centrales. Quedan dos, pero por vamos a seguir. Para aguantar el esférico y el balón fuera y la lista de entrar por el sector derecho donde estaba Marciano donde estaba segundo cambio del equipo culé. Cada equipo con el Levante, se llevó 7 goles. Ya han vuelto al banquillo los compañeros que estaban comentando, porque será su último cambio, el último ponerlo ahí estudiando. Maravilloso de primera de Italia, que la llegada la repetición de la jugada en directa y este paso de gol de Messi por toda la posición también tiene espacio pero de Neymar, pero el segundo del Barça claro, está ordenado de llevarse ya que está llevando ya, porque ya consigue, pero es una moneda todavía más amplia. Encontrando ya una facilidad del camino del gol. Pero estos dos tíos no... A ver, ahí no recuerdo hoy el otro... Y la jugada mete... Y no se puede parar en la vuelta. Encima de Targallego, Xavi, y le quedaron un poco grandes por el cuello, y lógicamente
Roberto, sale de ahí Granada, Neymar, para Xavi, Marcano, que lleva 3 y tiene 4. Tampoco le ha dado mucho trabajo al mercado, debido a cuando ha tenido que defender, peso arriba, llegando permanentemente, llegando bien, llegando grande el centro. Yo quería ver la de España. A ver si les entrevista. Que no es aprovechó de marcar el cuarto. Entrevista que nuestro tío no entiendo lo que la revolución. Dice que yo cuando yo me sentí bien, Lionel Messi. Porque me salga sin terminar desde el Barça, llega Armonía, viene a Juan el balón que recupera finalmente Granada, ataque de Huerta. porque es que Y llega este cambio de casa. yo es que no entiendo, yo es lo que dice el después de Dios, cuando dice una vez, yo muy aplaudido. Bueno, pues tenemos ahora el una tan gorda, con el 5-4, las que no la vi, aquí está.
Deja perfecta de tu foto. Ah, que falló la foto para que la foto empujas y se queda de punta en medio. No sé, yo no entiendo dónde va aquello, pero yo creo que tengo un poco de que no entiendo lo que iba por ahí. No entiendo. ¿Es todo tuyo el teléfono?
Más importante el poder español, más importante el
Probablemente no puede decir que le escapamos, que no protagonista más. A la zona mixta, pero después de la pausa, la verdad que somos muy buen equipo, porque somos punteros, pero creo que hemos cometido muchos fallos. Desde un principio, sí nos cuenta que lamentablemente bueno, que no acabó producto de un fallo de nosotros, pero creo que hasta esta jugada fue un fallo que una contra que mi corazón no tiene que puede pasar en la unión. La tristeza es tan fuerte que me hace sentir conmigo. Si quieres fuego y fuego, si quieres fuego, si juegas conmigo,
yo, como departamento, el año que viene, no vamos a jugar de ello, y yo, y Javier tampoco, pero tengo una temporada, ¿sabes? Vamos a ver muy, que no para ellos, no tiene ni modo, joder, qué bueno, ¿qué? Vamos para allá y contra... Igual voy a ir. Sí, sí. Más aún. Hijo, ¿cómo colocas ahí? Tú tienes que quitar la 3, tienes que quitar la 5. No, tienes que quitar la 8 para la 5. Tienes que quitar la blanca aquí, metes la 3, a la chica. Metes la 5, quitas la 8, quitas la blanca con la 9 y metes la 1. ¿Yo? ¿Por? No por eso. Ahora tienes que abrir la 9 y la 14. Una libre. Aquí no quitas la 11, llevas la blanca para arriba. Aunque no consigas colocarte para la 1, la 1 ya está abierta. Aquí para arriba y listo. La negra no la tenías que abrir porque la tienes tapada.
solo Simeone. Y cuando Y Dios Gavi pues, con la Dios palma, tiene que la mueve al medio, la Dios ya pasa. se hace con ella nuevamente en Sevilla por creación de Capito que juega con Enviar, le tocaba hacia arriba a Saúl, ahora se va afuera, empujado por Capito que no le pidió jugar atrás. Como Simeone, Para caminar y volar. Lo veía en el sofá, el tío. Madrid, hace por primera retrasada. La pelota Miranda, Juan Sí, Xavi, pasa. el capitán de los colchoneros. Yo te digo, El balón que llega nuevamente hacia Diego Godín, para con Juan Largo dentro del corte inicial. Derecha la pelota en cortita para Ansaldi, que le está por ahora Saúl, que levanta nuevamente arriba, no sé. para el Sevilla, jugará Diego desde el lateral. Ahora está un poco. Que juega largo, Rodrigo Ahora que vale este espacio, ¿sabes? Se pone también. Yo le entrega y luego yo siempre escucho lo que estoy diciendo. Ahora, ahora estás aquí nuevo. La pista se te vale todo. Desde luego de una manera poco le metió falta, se queda rechaza, que la lleva Vaca, Vaca buscando la entrada y todo. Sí, yo te digo que se me Vaya para tira, hacerse con el balón. pero no sé. Pero eso, Cuando Diego, la pelota para Joaquín, por eso al final te digo, también el Madrid que va quitando las medidas, sí, no está ocupando la línea para desarrollar. Por dentro para Carrito, y mientras juega Xavi con contundencia, se va la pelota para Paleta, la entrada, yo creo que hay falta, y luego sí. la va a terminar llamando porque a pesar de que salió el Sevilla, dio la impresión de que se había Vaya, pasado hostia, ya pero ya. Que no se la vuelve, y la pongo y minuto 45 pareja, terminó dándole la pelota, la posición del balón a Sevilla. bueno, pues eso. Me la peces y ya está. Buscando el costado hacia, pero queda una pelota peligrosa al centro del área, está Miranda para el Atlético de Madrid, ya que llega, empieza a subir por la base nuevamente Diogo, Porque Xavi está... de atrás Ansaldi, luego la pelota para Joaquín, que va a jugar largo, se le encarga a Saúl, que va la pelota hacia Manfred, va a jugar ya hacia atrás Carrito, solo Yecha, que entrega la pelota arriba, recupera y regresa a Luis Vidal, cuando ya está jugando nuevamente el Atlético de Madrid en línea defensiva, Godín jugando para Gavi, viene a preguntarle de todo, entrega la pelota sobre Miranda, se abre Gavi por la banda ya Juanfran, salió en corto, despeja, abierto ahora el Atlético de Madrid, Gavi se quedó buscando desplazamiento en la arriba para Saúl que quiere bajarse con el pecho, no lo consigue. Oh, se mete la pelota arriba, Victoria que no llega, recupera la Atlético de Madrid, Diego para Gavi, Gavi a la banda, tiene Anda que se frena, quiere poner un poquito de salsa, tiene intención de demonio, por cuanto Victoria cambia de dirección y le da la pelota a Vidal que es un terreno y adelante ahí, cambia por otro costado, recién puede marca Vaca que recibe, Vaca que se recorta, balón con Zavala que se ha pegado, corrió, spray, tercero balón, Victoria, la que se ha pegado bueno, la gente aquí no me dio por qué, pero ya han visto por qué. Mirando hacia atrás, Juan Roca, bueno, el Roca, sí, esto está desde atrás y que la amarilla, No puede sacar fuera la... de robo, Porque está no más la rápido presión para para sacar ir la por el pelota. lado. Siendo eso de... Coño, pero sí, que entiendo, y digo, pero entiendo por qué... Entiendo por qué sacar la bola ya, si la vuelven a hacer, si no es porque no pueden. ¿Sabes? Tú, aquí no más ahí, es fácil. Si tocan la presa, Ahí le queda no Juan molesta por el partido. Llegó el balón atrás para Gavi.
Juan Torres. En los caños, levanta nuevamente. Con la pelota en el solo. A sacar al que Gonzalo Juanfran, la pone dividida con el tacón a golpear los tricones para Vitolo, la protege Miranda, contención de Molín, no va a querer complicarse la vida, ella juega sobre Miranda, le está pidiendo a Charlie desde el otro lado de una manera lejanísima, Diego Pablo Simeone que ocupe, ahí se cierran, toca el balón atrás para Coque, Coque la pone en el área, Manzuki que no puede llegar a esa zona, tocado, intención de cierre, ya la sensación de que hay falta antes de que consiga despejar el jugador que limita. Vamos a ver la acción defensiva, ahí está, Saúl, desequilibra. Bien pitado, demasiado falta favorable. También había parecido falta de parte de Molina, aunque Arda, por tanto, se pareció al asistente. Ahora juega la Messi que va a poner la pelota en movimiento. Sube el Sevilla, recula la Atlético de Madrid, lo da hacia la banda donde va a sacar la pelota de cabeza actividad, se queda con el Atlético. El balón, eso, dale vacío, salta de cabeza, Domingo Envía, potentes saltadores, ahí en Sevilla, va a jugar rápidamente, ya Diego para Carrizo hacia atrás para Colo, Colo va a dejar, León Molina, Molina jugando hacia la posición de arriba de cabeza Miranda, correr Thiago, la prueba por el centro buscando a Gaby, ahí llega Gaby, toca Saúl, envía a Miguel, mete la pierna a Manzuki, pelea Gaby, atención el balón suelto, Gaby que no puede llegar a la pelota la termina sacando el Atlético de Madrid. Está yendo bien en el arranque de la jugada, yendo muy hacia atrás, y fue una una diferencia muy clara con el equipo, a salir de 2 o 3 ahí con la mínima resistencia. La pelota para el Atlético, va a poner el balón en movimiento, vemos como se equilibra aquí muy bien, la mano hacia Javi, Javi que apoya el balón, se resbala, primer palo, ha sacado el día desde el punto de penalti, va a dejar Javi que la pelota no termina de salir, la protege y al final 5 delante del banquillo de Sevilla, también está jugando nuevamente la pelota del Atlético de Madrid, nuevo saque de banda, tocó el balón a Messi, va a jugar a Juanfran, viene corto Thiago en el pico del área, va a pedir la pelota para recibir ahí al natural, como tiene ahora Colo, se la roba Juanfran, la tiene Arda, Arda nuevamente con Juanfran, Juanfran atrás para Javi, la va a poner un poquito de Javi, punto de penalti, la pone bien por para Saúl, intenta llegar a buscar y redirección, la pone de primera, despeja Nico Pareja. Muy bien, por la derecha, haciéndolo todo muy bien. Acabando con todo Barrio Colla, que se lleva por delante a Diego. No va nadie a protestar. Le quita un golpe en la cabeza. Ahí lo vamos a ver, Thiago. Realmente los colos tradicionalistas encima de Thiago. Fuerte, pero no le tira la falta, lo que termina Boyaca saltando encima de Montario, pero no hay ninguna acción para castigar con la Carolina Boyaca. Pelota para Thiago. Thiago juega el balón atrás para Diego Godín. Godín jugando en corto con Coque, que devuelve el balón a enviar. Nuevamente para Godín, balón arriba, se tira. Llegaba por ahí Mario Manzuki, pero estaba atento Pino. Se le pide ahí a Andrés Molina que se vaya. Unai, soltando la pelota a Juanfran, saque lateral para el conjunto sevillista. Va a sacar de banda a pelota Andrés Molina. Jugando atrás para Colo. Colo sobre Carrizo.
y este hacia la posición de Nico Parejaca, va buscando a Vitolo, esa pelota no la va a salvar Vitolo, de momento 0-0 en el marcador, no tenemos 10 minutos de partido, teniendo en cuenta que lo acertado que están los centrales de la cadena voladora del Atlético de Madrid, que piensan a los amigos de Biguino alrededor de un posible gol, digamos, de Miranda. €23. Si Miranda marca en el partido, en cualquier minuto, 23 euros. Ya ha marcado el Madrid. Bueno, el momento es el máximo goleador de el Atlético de Madrid, balón arriba, juega la pelota al Sevilla, la ha recuperado para buscar un contragolpe con Vaca, que es volvido cerrado ahora por Thiago, coge la pelota atrás, entregó el balón hacia Corolleta, arriba al francés, buscando el arco arriba, dejada para Andreu Molina, que juega por dentro para Vitolo, tiene muchísimo espacio, puede abrir la banda para Diogo, le quiere jugar por dentro, le devuelve la pelota al Vidal, el balón nuevamente para el día inicia o reinicia hacia atrás para Carrizo, y así ahora en el desplazamiento largo, saque de puerta para el Atlético de Madrid. Aguada, el Guardameta. Guardameta cortito, posible que espera y es regula, le da salida franca al Atlético de Madrid, ya está ahí. Ya está jugando la pelota Thiago. Persiguiéndole Vitolo, Thiago, el equipo de Sevilla, corre con el colombiano, balón hacia la banda, Charlie, desde la pierna enviar, quiere recuperar el Sevilla, lo hace en la frontal, pelotazo largo arriba, con toda la ventaja Gavi, que la pisa para que la juegue Miranda, Miranda en la banda, tiene a Juanfran presionándole a su lateral, entre un Molina, balón para que corra la pelota Turán, ahí la deja correr, viene con mucha fuerza el francés, el rechazo sin embargo es para Juanfran, intenta un autopase, persigue la pelota dentro del área, la recupera Andreu Molina, la consigue sacar Vitolo, aguanta la falta de Saúl, al final va a pitar lógicamente el colegiado a falta anterior, lo que queda con Saúl ante la salida ahí de Vitolo. Introducción desde el solo, su salsa, una técnica que es una falla visual sin duda más cómoda que la real, que es la de estar ahí arriba en el palco para ellos. Balón arriba, el mismo sigue tocado de cabeza Cristolia, protege la pelota Miranda, lo hace bien delante de Vaca y saca la posesión para su equipo, saque de fuerza para que juegue el conjunto local. El Guayán de un lado, Malasia del otro, bueno, estilos exóticos, internacionales, viene corto Saúl, con él ha venido a enviar, cambio de orientación a la banda, está dentro de la línea, no hay fuera de banda, la mantuvo dentro del terreno al Atlético, defendido a los pies de Thiago juega corto para Arda, ahora espera la bola nuevamente para Saúl intenta un pase picado, que cae, rebota el Santi, no consigue verla, saque de portería para el Sevilla. No dio suficiente freno Saúl, ni suficiente velocidad a Santi. No lo sé. No me llegó. Vamos camino del primer cuarto de hora de partido aquí en el Calderón, con un excelente ambiente, Ricardo Lagrada, ¿eh? Sí, desde el primer minuto, prácticamente yo creo que está lleno el estadio aquí en el Calderón, teniendo en cuenta hoy que se está comenzando a relajar un poquito, pues la verdad que tenemos demasiado, pero bueno, me gusta también en este partido de momento igualado, también esa actividad por parte de los entrenadores, que no es habitual. Victoria, salió como puede, Gaby la quiere poner en el sitio cuando tiene por detrás a Vitolo, al Santi que la deja pasar, que le van a para el Atlético de Madrid.
jugando el Atlético con el equipo turista para Miranda. Miranda en la banda, para que encuentra a Juan Fran Torres. no marca él. Viene Gaby. Ahora se regresa con Sevilla, que se coge el balón, buscando la jugada de defensa, que iba con el cabeza hacia Tienes esa, Saúl de la posición Saúl, que va a Sevilla, Beto, busque, según ha comentado en el partidazo con Luis Villa, ¿no? Necesitan una mayor elaboración del medio, ¿no? Para que pueda aparecer más útil. Esos pelotazos demasiado directos hacia los costados eran más juegos de la época. Reciente, pero de la época. Balón para el Atlético, Herrera que no puede controlarla, que no con velocidad, Pintor con esa fuerza habitual. Pintor entrega la pelota a Andreu Molina, el centro, ya no está Marcolini, llega el Charlie Cometa, ahí va de Ciudad para cerrar, que se va haciendo la boca de izquierdo para Manzuki Castellano tocando, y no solo Dante, el empujón, claro, por el carrito, y la pelota para el Sevilla, juega ahora el Atlético de Madrid, Thiago, que tiene compañía más cercana, Gaby, porque había todo el partido de Gonzalo. Sí, vamos a ya, bueno, el partido de contrato de Juan, el cambio de calle, porque es lo que viene de el juego, hace mucho daño. Rivera primera cartulina amarilla, es como la punta, el juego de Dios no la punta al juego, ¿eh? Ahí llega el equipo, no recibe Gaby, con el tercer juego, Ahora de no Pablo. recibe el doctor, ¿no? Pues ya un buen rato, Gaby ahí, aunque parece que finalmente... Sí, yo creo que este equipo todo con la vida ahí, aplausos para el capitán rojiblanco, sigue confiando, que se va un poquito son, muy doloroso, y va a jugar en cortito el Atlético de Madrid, balón al pico del área. Ahí está Arda con Juanfran, que compa le ha metido la pelota, pero ha volado defendido, Saúl que va a llegar, Saúl que se hace con ella, gana la línea de fondo, otra vez atrás, la vuelve a sacar, el pase queda corto, de cabeza enviar, a Charlie Coque. ¿A quién quieres? Hecho, ¿no? Fue errónea, sin duda, y con la cabeza. Primera Manzuki, al salto de cabeza. Manzuki, acelerado fuerte de Pamela, y el árbitro lo ha visto. Que le ha visto con el codo volador. Atención a Manzuki. Interesa, tío. Medio de taquilla está todo. Hemos recibido gol del Atlético de Madrid. Hecha sola, pa. Manzuki intentará cansado de ver una hora de decisión que está viendo la Atlético del juego. ¿Para qué quieres un? Vamos a ver, que por lo tanto para mover es complicado. Sí, pero En el minuto 20 del partido,
masculina amarilla, tienen los dos. Isaki, Nico Pareja. Tienen corto, recibiendo la pelota. Nadie entrega el balón hacia Anzati. Anzati juega con Coque. Coque va a ser vertical. Quizá la pueda enseñar desde luego. Un referido al Atlético de Madrid que ahora va por otro costado con Miranda en la banda, tocando la pelota hacia el costado para Coque, Coque nuevamente con Miranda. Miranda que quiere salir y lo consigue, entrega atrás la pelota para Anzati. Coutinho también en zona de remate, el balón le queda en la mano a un jugador de Sevilla, que llega Vaca que la controla. Y Javi que evita un saque de portería. La mueve la vez. Vale, la sirve alguno de los jugadores del Atlético de Madrid, bastante algunos manos, velocidad, pero no se le podía hacer absolutamente nada por jugar la pelota por detrás. No parece que el equipo de la Sevilla tuviera razón alguna para llevarse adelante. Más la jugada repetida, creo que quiere esa propiedad en la mediación por la luz de la mano. Leo Molina está tratado de subir la banda, ya no puede llegar a la enviar, llega la jugada atrás para Beto. Beto, Abre la cuatro en medio, la uno es fácil. una fácil para portero diestro, tratando de caer a Thiago, ya que empujó a Saúl, tomó Saúl la pelota como pudo, Thiago que también la pone arriba en una órbita, Rodrigo que está la bola de cabeza, el balón atrás, pelota que le llega a pareja, se ve Brian Sardi, Anzati regresando por delante, intenta perseguir a Luis Vidal, Anzati que se va, recupera la pelota finalmente en pareja. Hoy la banda sacará el Atlético de Madrid a la altura de la frontal del área del Sevilla. Justo preparado ya para sacar el Atlético de Madrid. Barato con un centro lateral, pelota que ya queda corta, se aleja casi casi la desvía, el balón le cae a Saúl, Saúl la pone, pareja. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. González en siempre. Casi sinónimo de peligro para el contrario, donde el disparo de Saúl, pelota le pega a Nico Pareja que está muy cerca, hay un lanzamiento cerca del primer palo, para Beto, atrapó la pelota que salía a la contra de Sevilla, le falta de efectivos para intentar, La madre que me parió, la rusa al medio. no hay opción, Ahí tiene que ganar. en esa acción de Saúl con Nico Pareja, González ahora con el intento de reclamar penalti, pelota suelta, enviada, va a recuperar el Atlético con el Juanza, frena para jugar sobre Arda, Arda que va pidiendo calma, sin procurar siempre efectivamente quiere poner un poquito de calma, porque la velocidad de Arda parte de la inmovilidad, ¿no? Primero la paramos y luego arrancamos, ¿no? Ahí va Thiago buscando a Rama porque la atención que ha tenido ahí un despeje todo, digamos, el susto para el Sevilla. Corta de cabeza a Saúl, la pone en el círculo central, aparece para llevársela a Saúl. Envía, frena a Saúl y Saúl la toca atrás para Miranda. Juega en la banda ya Javi. Javi tiene corto a Juanza, pero decide jugar con nuevamente para Javi. Javi hacia la posición de Diego Godín, intentando la posición de Arda el Atlético de Madrid. Oh, la pelota. El equipo rojiblanco, ahí está el autor del tanto, Coque. Juega Coque con Godín, reclamando desde el Sevilla que se le venga arriba. Sevilla aguanta en su campo posicionalmente. Gaby tiene la banda Juanfra, a buscar la espalda, la ha ganado. Atención al envío de Juanfra, la pone al primer palo, despejó la pelota a córner. Carrillo, saque de esquina para el Atlético de Madrid. Tiene que estar la ayuda de ahora mismo. Bueno,
ejemplo aquí, y solo ordenamos hasta que vino el estado del día a Tokio, ¿no? Pero ahora estoy viendo el Sevilla, pues, recibir un segundo gol. Atención al lanzamiento, con Jorge y con Arma pegados a la línea, Arma que contiene, Jorge va directo, atención al lanzamiento, el palo derecho, además de Hugo, después del remate de Gavi lleva la pelota nuevamente a córner. Es que le tienes que darle corrido fuerte con máximo peso a un puro de a la 1 y la El remate de Gavi, cuando va a golpear la pelota ahora para Gavi, eso, la pelota va hacia el primer palo, el balón repasa por la línea y va a para pisar tirar por las 5 Ansaldi. por favor. Se tiraba yo veo con el brazo derecho a tocar el balón, pero no sé si llegó a hacerlo. Ahí Manchester, pues llegó a hacerlo, porque va a buscar la cartulina amarilla. La 5 está yendo a la Cartulina amarilla por Manchester y fuera del brazo. Y el árbitro que tenía la cartulina amarilla para el Atlético de Madrid. una bola menos que ya no subir. Los dos centrales de Madrid van a tener son globos, ¿no? La verdad, con que la van a Manchester, es una situación. Colo, y lo maneja los tres por cartulina amarilla. Van arriba, alzando de cabeza de toda la puerta de Sevilla, Le va donde pidiendo. Gavi solo se tropezó y estaba complicando la vida a su compañero. Alda, Gavi arriba, lleva Manchester, jugada atajada por parte de Colo. Esto no es tiempo de juego y yo creo que no lo va a poder hacer mucho más. Manchester también hace mucha fuerza con su mano derecha y luego lo que le costó esa cartulina tiene que tocar el brazo por delante. Se mete la 5, Tiene 2, que ver un 4. segundo picardío y así con la sensación de incomodidad que debe tener con su máquina a la hora de buscar el balón. Ahí va Arda. Arda que consigue sacar un buen pase, segundo palo. Remate de cabeza, le puso demasiado arriba. Como dice Michael, demasiado lento, ¿no? En vez de ir a un frentazo limpio, escapó la oportunidad a Ansaldi. Atención a la salida del Sevilla. Entró largo y tarde y mal tirado. Pero el colegiado no debió ver nada. Meter a 4. Entonces cuando meter a 4 y la salida rápida, porque le viene aquí. Cuando le va aquí. Que no. Sí, le viene aquí. Manda al medio a que le abra la línea. Me ocurre a mí. Más fácil. La 5. Lo complicado es meter la 5. Que si no, la 2, vamos a 13, métese aquí, deja la y la luz, vamos a darle. Después de 9 minutos. La defensa y también luego Sí, acá esto de desesperación, porque claro, está muy solo arriba, intento de defensión y una defensión como muy mal día, un poco fructífera y casi igual, ¿no? Porque lo cansa más todavía que si hubiera fruto. Abre la jugada a la banda para Juan Juan de nuevo con el turco, Abre que la vuelve a poner en la pista, sale hacia atrás, salva a Treulina, está jugado para Gavi, se desmarca en la zona de Vitolo, viene Juan llega a la línea de fondo, no, sacó la pelota después del bote, sacará al remate con la mano de Manchester, que le cuenta la cartulina amarilla a la croata. Ahora por la 1 ahora. Juega largo el guardameta del Sevilla, de campo que círculo central. Salto en pie, vuelve a ganar. Pelota que llega a Juanfran, atención que la puerta está debilitada para el Atlético de Madrid, la sacó como pudo Thiago. Llega la pelota a Carrizo, le pega a su compañero que ya. Balón atrás para Pareja jugando para Gol, creo que presiona ya Gavi, a echar la pelota afuera. Buena presión. Es más que metido la delantera del Atlético de Madrid. Gavi va por un balón. No lo hace, pero mete suficiente prisa a la defensa de Sevilla y saca más. Vaya, porque circunstancias, evidentemente, sobre todo el término de la Atlético de Madrid está perdiendo. Los 3 se la voy a quitar ahora. Luego se resignaba, Yo no creo que se te lo va a quitar. golpeaba el temporal,
Manchuki también no tenía un peso cuando contrarieron. Aquí para el Sevilla, falta cometida contra Argentina. Llama la atención del colegiado para decir aquí sigo yo y no os voy a hacer caso en vuestras demandas, en vuestras protestas, digo a nivel general, porque está habiendo bastante por parte de los dos equipos. Tanto por el todo sacar crédito de las faltas en forma de cartulinas amarillas. Atención al lanzamiento de Edu Molinas, va a golpear el balón sobre el área. ¿Dónde se lo puede hacer? Está ahí en el balcón del área. El lanzamiento muy cortito. Tocó la pelota Arda. Ahí va la segunda entrega. Salta de cabeza Miranda. Pelota que se lleva Thiago. Thiago que amaga. El jugador de Sevilla metido en el terreno de juego con un golpe en la cabeza. Nadie va listo. El balón es de Arda. Arda jugando atrás para Anthony. Anthony jugando de Ansalmi. La pelota se ha recuperado. Ansalmi que llega. Segovia. Ansalmi entrega la pelota atrás. Balón baja para Arda Turán. Arda Turán Que la 9 juega con Saúl. la mete Balón con ahora, Saúl. no le ha fallado un loco. Saúl Si te mete la ya. 9 ahora, yo no me quedo Esta es nada. falta. A ver, te falta uno. Es muy fácil eso. Todo el mundo lo hace. Ese lo hace bien, claro. Atlético Murcia, volvió metiendo el gol en el programa, porque como le gusta el Benfica, la deja pasar Gavi, no se entendió No, sí, con ahora ya. Ah, es ese. su compañero Juanfran. Como esta no entra en medio, está jodido. Hay retorno. Claro, sí. Cuando probablemente la primera en la primavera. Lo tiene resta como Manchuki tocando para la repetición. Arda la corre, prueba que se queda sin salida, termina regalando la pelota a Carlitos que recibe, de Luis Vidal, entrega para enviar, abre el balón a el campo para el Sevilla Diogo, ya se viene encima Coque, para el atraso de Nico Pareja. Pareja que va a jugar cruzando y la pelota, esa es la genialidad que no le sale a Coque. Nico Pareja la va a acompañar, saque de banda para el Sevilla. Trae un amigo a Canal Plus y disfrutaré de Canal Plus Vida gratis 3 meses. Comparte el mejor fútbol con tus amigos. A dos condición. Infórmate ya en amigosplus.es o en el 902 35 55 51. Largo envío por la banda de Coco. Baja la pelota del cielo. Juan Fran Torres que la devuelve arriba. La pelea Mandzukic. Allá pelea en zona. Está peleando él solo, está peleando Gonzalo González por tonterías después de que el balón tuviera un jugador de protección, lo está peleando demasiado. Porque se la pone Ansaldi. Ansaldi tiene un turno en sus piernas. Ahí también quiere llegar Diogo. Recorta para Saúl. Saúl en la banda tiene Ansaldi. La quiere poner. Viene enviada. Envía la deja en cortito. Y al final saque de banda para el Sevilla. Le pegó Pareja. Le pegó a Coque. Me parece que no vaya a recapitular ellos. No me extraña. Tengo el descanso de Miranda. Que le quedó muy cerca de la jugada. Y esta es otra oportunidad que tiene Gordi. Mandzukic. Así que estamos de 8:30. Están recordando que José, Argentina va a llevar dos, sigues con tu Miquel, cola, ¿vale? un poquito más.